El World Justice Project publicó su último informe sobre el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, que mide el Estado de Derecho en 113 países del mundo. Venezuela, por segunda vez, continúa ocupando el último lugar de este ranking, al no cumplir con 8 de los factores establecidos para medir: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Por otra parte, según el Índice de Democracia 2017 publicado por The Economist, mide, entre otros aspectos, el funcionamiento del gobierno y de los procesos electorales. Venezuela pasó de régimen híbrido a autoritario, hecho que, según el documento, refleja la deriva continua del país hacia la dictadura. Hablemos ahora de Uruguay, que ha sido considerado el único país con una democracia plena en América Latina. Es el primer país de habla hispana en la lista, supera incluso España. Ascendió un lugar respecto al año anterior con un puntaje global de 8.12 de 10 posibles, con excelentes escenarios en categorías como la de procesos electorales y pluralismo y libertad civil. Quiero saludar en esta parte del programa a Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, miembro del Club de Madrid. Presidente, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a ustedes, como siempre. Presidente, pasa su país, Uruguay, a ser como la democracia, la mejor de las democracias en la región. Y yo le pregunto, ¿qué diferencia hay entre Uruguay y el resto de países? ¿Qué hizo Uruguay que quizás no hayan hecho otros? Mira, yo diría que el Uruguay es un buen ejemplo de lo que hay que hacer y también de lo que hay que cuidarse. ¿Por qué digo esto? El Uruguay tiene una muy larga tradición democrática que le viene ya desde su tiempo fundacional. Es decir, nuestra revolución de la independencia fue una revolución profundamente democrática e institucionalista. El Uruguay terminó desgajado de las provincias, del resto de las provincias del Río de la Plata y de Buenos Aires, precisamente por eso, porque nuestra visión era institucionalista. De modo que es una larga tradición y el Uruguay, en la comparación latinoamericana, siempre ha estado adelante, no es una novedad hoy. También, como le digo hace un momento, es un buen ejemplo de que aún un país con esa tan larga tradición democrática un día se puede caer, como nos ocurrió en 1973, en que nos caímos en una situación autoritaria y tuvimos 11 años de dictadura. Y eso, perdimos la libertad porque antes habíamos perdido la tolerancia, porque apareció la violencia política, el fenómeno Tupamaro, sacaron a los militares a la calle, el país se crispó y terminamos en lo que terminamos. Nada excusa el golpe de Estado, nada lo justifica, pero tampoco se puede entender ese golpe si no fuera por la guerrilla anterior. Entonces, eso nos está hablando de cómo tenemos que ser muy cuidadosos en el debate democrático. El debate tiene que ser claro, tiene que ser fuerte, habrá un gobierno, habrá una oposición, habrá liberales, habrá conservadores, habrá socialdemócratas, habrá una república laica en conflicto a veces con posiciones religiosas. Muy bien, pero todo eso dentro de un clima de legalidad y de tolerancia, de no descalificar al adversario, que es un ciudadano igual que nosotros y un adversario circunstancial, con el cual mañana vamos a coincidir en otras cosas. Y debemos coincidir en el cuidado y en el celo de la institucionalidad, de la separación de poderes, de la libertad de prensa, del Estado de Derecho, de todas esas bases que son la esencia. Si el Uruguay hoy está allí, es por su tradición, es por los 2 siglos de tradición democrática desde el momento mismo de la revolución. Presidente, una de las áreas que se toma en cuenta para medir, digamos, estos índices de democracia son los derechos humanos. Yo le preguntaría, ¿los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, está en crisis en nuestra región? Es un tema bastante discutible. Yo diría que el tema de derechos humanos también a veces aparece hipertrofiado o manipulado.
los derechos humanos empiezan en los derechos fundamentales de las constituciones liberales. La libertad de prensa, la libertad de circulación, la libertad ambulatoria, la libertad de la protección de los derechos a la vida, de los derechos a la seguridad. Entonces ahí empieza la situación. Y yo diría que hay situaciones variadas, muy vinculadas a la separación de poder y a la justicia, porque el custodio de los derechos se supone que el garante es una justicia independiente. Hoy en nuestro país tuvimos el cambio de presidente de la Suprema Corte de Justicia, que entre paréntesis fue una jueza mujer. Bien, y nuestra justicia ha sido muy importante. Nuestro actual gobierno ha atropellado muchas veces las normas del Estado de Derecho, ha atropellado la Constitución, ha dictado algunas leyes que no eran constitucionales y la justicia la paró, las declaró inconstitucionales. Quiere decir que el tema es un tema de garantías, claro, y que pasa, vuelvo a decir, fundamentalmente por una justicia independiente. Eso es lo que en algunos países, desgraciadamente, no está. Eso es lo que desgraciadamente está en eclipse, ¿no? Lo ha pasado mucho en la Argentina, y recién hoy se está pudiendo recuperar. Brasil ha ido ganando en independencia de los jueces, felizmente, y otros países de un lado y del otro, ¿no? Claro. Hemos tenido que luchar por la libertad de prensa estos años, en la Argentina mismo, en Ecuador, ni hablemos en Venezuela, donde están todos los derechos humanos conculcados hoy. Bueno, los derechos políticos primarios hasta los derechos individuales. Venezuela ocupa el último lugar, presidente, en esta medición de la que estamos hablando. Desgraciadamente es así, es una tristeza, porque la dictadura venezolana es un modelo de desastre, porque no solo ha conculcado todas las libertades, no solo ha armado lo peor, que es la farsa institucional, la dictadura disfrazada, el usar todo como una gran comedia del poder, como una gran mentira, sino que además es de la máxima ineficacia. No hay ninguna dictadura de todas las que hemos tenido en los últimos 50 años que fuera tan desastrosa desde el punto de vista del manejo de la administración, de la economía, de la sociedad. Venezuela está prácticamente en una crisis humanitaria, está dislocada toda su sociedad. Y eso va mucho más allá de lo político, de los derechos humanos, de los derechos políticos. Eso es un real desquicio, es realmente una pena sostenida solo por las bayonetas. ¿Por qué? Entendamos, no. Este régimen se sostiene sobre la base de conculcar todas las libertades y de un ejército muy vinculado al narcotráfico que lo sustenta. Esa es la desgraciada y triste realidad de Venezuela. Presidente Julio María Sanguinetti, es presidente de Uruguay. Muchísimas gracias por estos minutos con NTN 24. Muchas gracias a ustedes, como siempre, encantado de estar con ustedes.